Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Algunos ya me conocen, soy la maestra psicóloga Gabriela Olivia Duarte Rodríguez y voy a estar compartiendo con ustedes la experiencia de lo que es la metodología de la investigación, obviamente aplicada a la criminalística. Esta es una de nuestras principales herramientas para poder comprender y entender los diferentes casos que ustedes van a poder abordar a lo largo de su vida profesional. Por eso es muy importante que le pongan mucha atención. Yo sé que tenemos muy poco tiempo para hacer una investigación, pero sí les voy a pedir, chicos, que no solamente cumplan con los trabajos, sino que realmente se comprometan a leer, a analizar, a redactar. Yo sé que ahora en el Internet pues podemos conseguir muchas investigaciones bajadas y pegadas, pero el problema no es que cumplas con un trabajo, sino que realmente desarrolles las habilidades para hacer una investigación, porque allá en el campo laboral te lo van a exigir. Entonces, es por esto que esta materia es bien importante para ustedes, para que puedan cumplir con todos esos elementos cuando ustedes se enfrenten a algún caso y tengan que ver antecedentes, casos anteriores, teorías que puedan abordar esta situación, a qué conclusiones se llega y poder nosotros dar un veredicto más científico a los casos que vamos a estar analizando. En esta primera sesión vamos a estar viendo todo lo que son los diferentes elementos de nuestra investigación. Entonces, vamos a continuar con el concepto de investigación y metodología de la investigación. La importancia la importancia o lo importante de la búsqueda de respuestas a nuestras dudas es saber dónde investigar. Yo sé que ahora tenemos acceso a muchísima información de manera digital, pero lo importante es no irnos por las fake news o por plataformas que no son tan científicas. Recuerden que la criminalística es una ciencia y como ciencia hay que tratarla y como ciencia hay que manejarnos dentro de ella. Hay diferentes tipos de investigación. La investigación pura y la investigación aplicada. La investigación pura es toda aquella que hacemos nosotros analizando, revalorando y proponiendo nuevas teorías. Por eso dice aquí en la diapositiva, el ser humano es curioso por naturaleza desde pequeño, de naturaleza, y desde pequeños nos preguntamos el porqué de las cosas. Todo el ser humano empieza en la etapa de los 3 a los 5 años con la etapa de ¿por qué? ¿Por qué llueve? ¿Por qué se seca? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace calor? Y eso es lo que nos motiva a nosotros como seres humanos a tener mayor conocimiento de nuestro entorno y después de todo lo social, lo cultural, lo económico, lo político. ¿Ok? Entonces, desde pequeños empezamos con esto, pero lo importante es que cuando ya somos más grandes y queremos saber más, debemos de cumplir dos elementos fundamentales dentro de lo que es investigar. Si yo tengo dudas de por qué flota un barco, pues no me va a quedar, pues flotará por la fuerza divina del universo. No, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a un libro. Anteriormente, el siglo pasado, nosotros usábamos la enciclopedia o nos íbamos a la biblioteca y buscábamos el apartado de barcos, ¿no? Ahora actualmente ustedes lo googlean, ajá, y los manda desde pods, diferentes plataformas. eh, lo importante aquí es que cuando nosotros nos metamos a investigar, sean textos, sean páginas que estén fundamentadas en universidades, en asociaciones científicas, que nos permitan realmente tener un conocimiento real, científico, validado. Eso es lo más importante, que esté validado. Ajá. Entonces, si nosotros nos vamos a ir a un podcast, pues a lo mejor la entrevista con un especialista pudiera ser interesante, pero nosotros nos tenemos que basar en gente que realmente sea del área, ajá, en gente que realmente esté formada y que no nos vaya a dar fake news, que eso es lo peor que nos puede pasar. Nosotros lo vivimos en pandemia, yo creo que todos ustedes se acuerdan cuando estábamos en pandemia, que decían, no te vacunen, no te vacunes porque te van a meter un chip y te van a controlar. ¿Quién lo dijo? Gente que dentro de sus ideas, pues no tenía la verdadera información de la fuerza que puede tener una vacuna. Entonces,
Por lo cual es muy importante que si nosotros vamos a decir el sol es caliente, es porque ya lo investigamos. Ajá. Entonces, por eso aquí nos dice, la investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales. Uno, producir conocimientos y teorías, que es la investigación pura, como yo les decía, y resolver problemas prácticos, que es la investigación aplicada. Ustedes van a trabajar estos dos tipos de investigaciones cuando estén en el área del campo laboral. ¿Por qué? Porque por un lado ustedes van a tener que investigar a qué velocidad sale una bala o el tipo de bala que se utilizó, qué tipo de arma fue, qué tipo de daño hace, a qué distancia, con qué movimiento. Y vaya, ustedes lo saben, las armas han ido evolucionando y no es lo mismo el orificio de una pistola calibre 22 que de una AK o de algún otro tipo de balas, ¿no? Entonces nosotros debemos de investigar y tener toda esa información bien clara. Y por otro lado, también los problemas prácticos a los que ustedes se van a enfrentar, como son el ángulo en que cayó la persona, el nivel de daño, todo eso, ¿dónde va a ser? Pues en la investigación aplicada, en el lugar de los hechos, en donde ustedes deben de cuidar que si el viento, que si la lluvia, que si la tierra, todos esos elementos para poder decir, este caso se fundamenta en estos elementos y por ende doy este veredicto. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes sepan manejar estos dos tipos de investigación. Dice, estos tipos de investigación permiten conocer teorías y análisis de temas o poner en marcha experimentaciones para comprobar hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es un supuesto, es un algo que yo creo que quiero comprobar. Ajá. A esa persona, por ejemplo, ahorita, día 12 de marzo del 2024, el día de ayer asesinaron al tiburón. ¿Quién es el tiburón? Una persona que sabía de artes marciales, que tenía un gimnasio. Ustedes saben muy bien que la ley establece que si tú tienes ese tipo de entrenamiento, tus puños se pueden volver un arma blanca. O sea, puedes, a través de esos conocimientos que tienes, matar a una persona y tú no puedes agredir a nadie. Pero esta persona identificada como el tiburón, siempre que algo no le parecía y veía gente indefensa, porque a los que golpeaba eran personas indefensas, las golpeaba. El caso fue de agosto del año pasado, agosto de 2023, en donde un chico de un Subway estaba trabajando en su temporada de verano, le dijo que se formara una situación pues muy insignificante y ese tipo no le pareció y lo golpeó. Y lo golpeó con la peor saña cuando era un niño. Él era un tipo ya de mayor de 30 años, entrenado y demás, contra un chamaquito de 17, 18 años, totalmente indefenso. Entonces, lo asesinan afuera de su gimnasio. Entonces, llegan ustedes ahí, ¿qué tipo de investigación van a hacer? Aplicada. ¿Por qué? Porque va a ser la búsqueda y la consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural, científico, o en este caso, ver si lo asesinaron en movimiento, en una motocicleta, pasaron, lo refaguearon. Si fue una persona inmóvil que lo vio llegar y le disparó con el arma, o qué fue lo que pasó. Ahí es donde ustedes van a tomar una investigación aplicada en donde van a ver ángulo, velocidad, distancia, tipo de arma, si tuvo entrada y salida, a qué parte del cuerpo fue la que dañó. Entonces, todo eso lo vamos a hacer en el campo. Pero para poder decir qué tipo de arma y demás, tuvimos que también tener conocimientos de una investigación pura, que dice, consiste en ampliar y profundizar nuestro saber en la realidad, de la realidad. Su propósito será el obtener generalizaciones cada vez más mayores, como son las hipótesis, las leyes y las teorías. Todo lo que tú digas, probablemente fue a través probablemente dos personas que iban en una motocicleta o en un elemento en movimiento, porque pudo haber sido también un auto, un camión, no sabemos, eso es lo que nosotros vamos a hacer a través de la investigación teórica y la investigación aplicada, que entonces nos daría pie a una investigación mixta, en donde nosotros vamos a poder unir todos este tipo de elementos. ¿Qué investigaciones hay? Miren,
todo este abanico de posibilidades son las que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestro campo laboral. Por una parte, la teoría, que sería investigación teórica, en donde yo voy a ver con base en los diferentes autores que han analizado temas, situaciones, condiciones y demás, qué tanto eso se aplica a este caso en especial. La aplicada, que ya hablábamos de esta, que es en donde yo voy a ir a medir y ver el lugar de los hechos, cómo se dio, para poder entonces yo sacar un veredicto. La exploratoria, que es ahora sí que la investigación, en donde a ver desde de dónde venía, cuánto pesaba, ver la profundidad de las huellas, o sea, todo eso. Otra de las investigaciones que nosotros manejamos dentro de criminalística es la investigación descriptiva, en donde yo voy a describir los probables hechos que se dieron en un caso, en una situación que yo esté analizando. Otra investigación es la explicativa. Como su nombre lo dice, voy a explicar los posibles motivos, las posibles causas, las posibles armas, los posibles ángulos, todo eso para poder yo fundamentar el tipo de reporte que yo voy a entregar. Por otro lado, tenemos dos tipos de investigación también que manejamos, que son las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas son investigaciones para ver el número de casos, el número de balas, el número de apuñaladas y compararla con otros casos. Cuando nosotros nos enfrentamos a casos de asesinos seriales, a este tipo de investigaciones son las que empezamos a ver de 100 casos de homicidio, cuáles coinciden con las mismas características, y entonces con base en este tipo de investigación podemos llegar a la conclusión de que sí tenemos un asesino serial. Por otro lado, tenemos las cualitativas, en donde vamos a ver las cualidades, características, formas en las que se dieron las situaciones o circunstancias para poder decir si son similares o son diferentes. La documental, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación sobre el feminicidio, tendríamos que empezar desde cuándo se le consideró al asesinato de las mujeres feminicidio, porque bueno, a las mujeres nos han matado desde que la humanidad existe. Pero ¿en qué momento ese crimen se volvió delito? Y ese delito tuvo un nombre. Ya no fue asesinato de mujer, sino feminicidio. ¿Y cuáles son las características? ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Y cuáles han sido los pros, los contras, los apoyos, las necesidades y cómo más tiene que avanzar? Porque al principio nada más fue, pues sí, vamos a decirle feminicidio, pues ¿cuánto le daremos de pena al agresor? Pues dale, pues, no sé, unos 3 añitos, y nos dábamos cuenta que pues no era suficiente esa penalidad, y entonces la fueron incrementando hasta llegar ahorita a apenas de 50 o 60 años. Bueno, pues para poder decir eso tengo que hacer una investigación documental. Y pues obviamente la investigación de campo, en donde yo voy a decir, no, es que a esta mujer la venían persiguiendo, ¿y en qué te basas? Pues voy a hacer una investigación de campo y voy a ver los caminos cercanos, todas las evidencias que pudiera haber alrededor, para entonces yo poder, a través de esta investigación de campo, decir, la mataron aquí, la vinieron correteando, la vinieron a aventar aquí, porque recuerden que también muchos de los hechos delictivos no fueron hechos en el lugar donde encontramos los cadáveres, sino muchas veces en otro lugar, ¿ok? Otro de los elementos que nosotros vamos a manejar es esta diapositiva que estamos viendo ahorita, es el diagrama de flujo de lo que ustedes van a hacer en estas 4 semanas. Primero, planteamiento del problema. ¿Qué es esto? Mi tema. ¿Qué quiero investigar de mi tema? Por eso es bien importante que ustedes vayan escogiendo algún crimen, algún delito, alguna situación, para que ustedes puedan hacer su investigación. Recordemos estas. ¿Qué tipo de investigación quiero yo hacer? Y para hacer esa investigación tengo que cumplir con todos y cada uno de estos pasos, que es planteamiento del problema, plantear la importancia del tema que yo voy a analizar. Sustracción de menores, trata de personas, violación, secuestro, estafa, fardeo, o sea, todo es, ¿por qué es importante ese tema? Porque es importante que yo lo investigue
para la práctica profesional. A partir de que yo ya tengo delimitado ese tema, ese planteamiento del problema, lo que sigue es hacer una revisión de la lectura, de la literatura, de libros, de reportes, de las leyes, para poder hacer la construcción del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Todas esas teorías, investigaciones previas y demás, que me van a ayudar a fundamentar que lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando. Y ojo, mucho ojo en esta parte. Ustedes oyeron que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia plagió su tesis, que Xóchitl Gálvez plagió su tesis, y así mucha gente. ¿Qué se llama plagiar? Plagiar quiere decir lo que muchos de ustedes hacen para entregar sus trabajos. Le dan a Google, encuentran un artículo, una tesis, una investigación de algún tema y dicen, ay, esto está interesante. Lo copio, lo pego en una hoja y lo hago pasar como si eso que yo escribí es mío. Para evitar eso, nosotros vamos a ver algo que se llama citación. ¿Qué es esto? La Asociación Psicológica Americana, que es el APA, creó, nosotros los psicólogos, como somos una ciencia realmente nueva, aquí en México apenas tiene 65, 66 años, pues no nos creían que éramos una ciencia. Y para nosotros podernos defender, empezamos a retomar investigaciones de psiquiatras, de sociólogos, de antropólogos, de nutriólogos, de médicos, y decir, bueno, el médico dice esto y el sociólogo dice esto, entonces nosotros como psicólogos estructuramos este pensamiento. Pero obviamente nos decían, ¿y en qué te basas? Ah, pues en el estudio, la tesis, la investigación, el libro de este psiquiatra, de este sociólogo, de este antropólogo, y con base en el análisis que hice de esas lecturas, esta es mi opinión. Entonces, para que tuviera credibilidad, nosotros empezamos a citar los textos, a decir, Juan Pérez en el año 2005 dice, los homicidios son la forma en que la persona que no controla sus emociones, su inseguridad, sus frustraciones, su ira, arremete contra otra persona. Y entonces pongo ahí Juan 2004 y le voy a poner al final de qué libro lo saqué. ¿Para qué? Para que si alguien está revisando mi investigación, se vaya a ese libro. Ah, porque aparte tenemos que poner la página de dónde lo tomamos. Ajá. Y él va a leer ese libro, esa referencia, así se llama referencia, ajá, para poder decir, ah, efectivamente se basó en este autor para dar esta opinión. Ajá. Vamos a tener una clase bien intensa de cómo citar, porque si nosotros no hacemos bien esa citación, ¿qué creen? Que nos podemos ir hasta la cárcel, ¿ok? Luego, establecimiento del alcance de la investigación. La voy a hacer práctica, la voy a hacer teórica, la voy a hacer de una persona, de una colonia, de un municipio, de un estado, de un país, de un continente. O sea, hasta dónde quiero llegar yo con mi investigación. El siguiente, bueno, yo voy a hacer una investigación sobre el feminicidio en Hidalgo. Ah, bueno, entonces ya desde aquí estoy hablando que va a ser en Hidalgo, pero Hidalgo es muy grande. Y no es lo mismo la cultura y condición social de Tula que la de Ixmiquilpan, que la de Huejutla, Pachuca, Mineral de la Reforma, Acasochitlán, Tenango de Doria, y todo eso es Hidalgo. Entonces, yo no puedo abarcar todo. Yo debo decir un solo lugar. Recuerden que el que mucho abarca, poco aprieta, y nosotros tenemos que apretar bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer una hipótesis, un supuesto, algo que yo quiero comprobar a través de la investigación. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, el lugar donde más feminicidios hay es en el área de Tula, por su cercanía con otros estados, y por eso es que a las mujeres ahí se les mata más. Entonces yo voy a establecer una hipótesis que es, si la situación social del lugar influye en la devaluación de la mujer, entonces hay más feminicidios. Y ahí estoy haciendo yo una
hipótesis. Voy a tener una variable independiente y una variable dependiente. Independiente es el tema, dependiente es lo que yo quiero demostrar. También lo vamos a ver más adelante. Después vamos a hacer el desarrollo del diseño de nuestra investigación. Si la voy a hacer práctica, tengo que hacer, como si dice aquí, definir la selección de una muestra. ¿De dónde? Ah, pues los feminicidios de Tula. Ajá. Y entonces me voy a hacer la siguiente fase, que es recolección de datos. Me voy a ir al MP de Tula y voy a decir, a ver, quiero saber, estoy haciendo una investigación, ¿cuántos feminicidios identificados tienen aquí? ¿Cuántas muertes de mujeres tiene aquí? Ah, no me lo quiere dar el Ministerio Público, me voy al INEGI, porque todo esto se va al INEGI. Ajá. Y voy sacando todos esos datos para poder hacer ¿qué? El análisis y procesamiento de datos, que sería el siguiente punto, y con eso voy a hacer ¿qué? La elaboración de un informe final. ¿Ok? Entonces, estos pasos son los que vamos a hacer sobre un tema del interés de ustedes. Hoy sí no se los voy a poner yo. ¿Para qué? Para que ustedes se apasionen en saber más sobre ese tema. Luego, las dimensiones de la investigación deben de ser por fuente de obtención de datos, por profundidad, por extensión, por medición, por manejo de variables y por el objetivo. Si por ejemplo, no tenemos todavía una investigación sobre trata de personas, el mineral de la reforma, se me ocurre. Ajá. Ah, bueno, entonces la dimensión de mi investigación va a estar por la obtención de datos. Seguimos con el dato del feminicidio. Ah, bueno, vamos a profundizar, que sería el número 2, profundidad del tema. Ajá. Entonces me voy a ir a ver desde cuándo, cuántos realmente se han sido tipificados y clasificados como feminicidios, cuántos están quedados resueltos, cuántos no, y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Por otro lado, la extensión territorial, la extensión en tiempo, ajá, o la medición, ajá. Por ejemplo, si todas las mujeres han estado encontradas cerca de su comunidad o lejos de su comunidad, por el manejo de variables, ajá. Nosotros por lo regular siempre manejamos una variable dependiente. ¿Por qué? Porque solamente me puedo enfocar en uno. Y a partir de que ya resuelvo ese punto, entonces ahora busco otra variable secundaria para poder determinar la importancia de mi investigación o por objetivo, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que les decía del tiburón, ah, bueno, vamos a investigar quién mató al tiburón. Ajá. A nivel social, mucha gente hasta le dio corazón a la nota. Pero vaya, estamos hablando que es un crimen. Un crimen que mataron a un criminal, ajá, que nada más estuvo 2 meses, lo detienen en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses estuvo preso por las lesiones que le ocasionó al chico. Ajá. Y entonces ahí el objetivo es determinar, fue un ajuste de cuentas, fue venganza, en alguna otra situación que le hubiera estado, si estaba coludido con las drogas, o sea, ese es el objetivo. Encontrar la verdad del asesinato. En este caso, de este ejemplo, el por qué asesinaron afuera de su gimnasio al tiburón. Ajá. La siguiente es cómo vamos nosotros a manejar los diferentes métodos de investigación. Ya les decía que tenemos inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, donde vamos a unir los dos, el método hipotético-deductivo, el método histórico, el método analítico y el método sintético. El inductivo se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos. Entonces, continuamos con el del tiburón, en donde vamos a decir inductivo, lo más probable es que este haya sido un ajuste de cuentas por los daños a otras personas. Ajá. Me hace inducir por el tipo de agresión que fue un ajuste de cuentas. Ahora, método deductivo, dice, se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones generales para aplicaciones particulares. Ajá. Aquí sería diferente la forma de verlo, en donde este tipo de asesinatos que son en su lugar
de residencia en un lugar en donde él se está desarrollando, es como una muestra de decir, nosotros podemos más. Entonces aquí cambia el razonamiento. Algunas personas cuando vemos inductivo-deductivo lo toman de esta manera, porque inductivo es de lo particular a lo general. Y el deductivo es de lo general a lo particular, o sea, de lo general a un solo punto. No, no es voltear la investigación, sino de muchos casos voy a analizar uno en especial. O este en especial, que sería el inductivo, este en especial, ¿qué tanta relación tiene con los demás? Ajá. Luego, el método combinado, que es inductivo-deductivo, nos dice que está basado en la lógica y la relación con el estudio de los hechos particulares, aunque es deductivo en el sentido que la parte general, parte de lo general a lo particular, e inductivo en sentido contrario, va de lo particular a lo general, que es lo que le estaba yo comentando. El método hipotético deductivo es el método que consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo que esas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Ahí, por ejemplo, esta de método hipotético deductivo también quedaría muy bien con el tiburón, con el caso del tiburón. ¿Por qué? Ajuste de cuentas, sí, lo más seguro. ¿Y en qué te basas? ¿Qué tal si el señor estaba coludido con el narcotráfico, no pagó las cuentas y lo mataron? No fue un ajuste de cuentas por los niños, por las víctimas de golpes que él tuvo. No sé, ya haciendo más la investigación, ajá, con esto que estoy haciendo es refutar una hipótesis. Ajuste de cuentas, sí, pues es más, de una vez vayan y apresen a todos los que golpeó él. Primero tengo que hacer una investigación hipotético-deductivo para decir si fue o no fue que ellos lo mandaron matar. ¿Ok? El método histórico, que es lo que les decía, los documentales, que son fenómenos culturales que consisten en establecer semejanzas y empezar a ver qué tanto en el pasado se está dando aún en el presente algún fenómeno, alguna situación, algún delito. El método analítico, que es un proceso cognitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. Ajá. Por ejemplo, con el caso del tiburón, porque él era agresivo, venía de una mala familia, tenía un entorno agresivo, tenía baja autoestima, a él lo golpearon de chiquito y por eso se ensañaba con los jóvenes o con las personas indefensas. O sea, empezar a ver qué elementos están en toda esa actividad que él tenía tan nociva hacia la gente, porque qué curioso, ¿no? Dice por ahí un dicho, mente sana en cuerpo sano. Él hacía mucho deporte, pero su mente no estaba sana. ¿Qué es lo que hizo que un deportista de alto rendimiento se volviera un agresor? Bueno, pues el método analítico me va a permitir ir separando parte por parte de todos los elementos que están dentro de este caso o de esta situación o de este fenómeno o de este delito para poderlo entender mejor. Luego tenemos el método sintético, que consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Ya vieron cómo tenemos inductivo y deductivo, de lo particular a lo general. Y también tenemos el analítico y el sintético. El analítico es, voy a dividir en partes un tema para poderlo entender mejor. Y el sintético es, voy a unir todas estas partes para poder decir que gracias a toda la unión de estos puntos, se dieron la situación. Hace como 2 semanas hubo el caso de un chiquito de 14 años, me parece, 15, que mató a su vecina porque tenía muchos problemas con su mamá. Ajá. ¿Qué tantos elementos se conjuntaron para que él tomara la decisión de matar a su vecina? Y una vez que ya se tranquilizó, él mismo se entregó a la policía. ¿Qué pasó ahí? Ajá. Pues ahí sería una buena investigación sintética. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros nuestra información? Tipos básicos de información. Constituyen el objeto de la investigación bibliográfico o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano. ¿Cuáles son nuestras principales fuentes que nosotros vamos a utilizar? Libros, antologías, artículos, monografías, pero no las de wiki, ¿eh? No, esas no, monografías de alguna universidad, por favor. Tesis, documentos oficiales, reportes asociados, conferencias, seminarios, testimoniales, películas y documentales.
Todo esto nos va a dar información y todos estos los vamos nosotros a citar por medio del APA para que no nos digan que nos robamos la información. Ahora, ¿cuáles son las principales metodologías de investigación que utilizamos nosotros en criminalística? La investigación de campo, la investigación de laboratorio y la investigación de identificación. La de campo, como les comentaba hace unos momentos, nos vamos a ir al lugar de los hechos, que si había colillas del cigarro cerca, que si había bebidas alcohólicas, o sea, todo lo que esté en el campo que pudiera darnos a nosotros elementos para poder determinar las causas, para poder refutar o aceptar la hipótesis que yo llevo sobre este caso. Del laboratorio, bueno, pues entonces voy a ver ADN, muestras de agua, de textiles, de todo, para ver qué tanto eso tiene relación con mi caso. Y las de identificación que tenemos, huellas dactilares, el ADN, tipo de sangre, tipo de bala o de arma utilizada, ¿ok? Ay, me pasé, creo. Sí. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, debemos de responder estas preguntas. Estas son las interrogantes de la criminalística. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Estas, señores, son las bases para hacer cualquier investigación. ¿Qué voy a investigar? ¿Quién hizo lo que voy a investigar? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con quién? ¿Con qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Ajá. Entonces, esto es lo que nosotros principalmente vamos a tener que investigar, por ejemplo, en una investigación de campo. ¿Ok? Dentro de la investigación criminal, la criminalística está unida con otras áreas que también van a ser parte del fundamento de nuestra investigación, que es en criminalística el cómo, cuándo, dónde y quién lo hizo. Nos vamos a apoyar del criminólogo. Acuérdense que él estudia la personalidad y el pensamiento del delincuente y él nos tiene que decir el por qué lo hizo, y medicina legal nos va a decir cómo, cuándo, dónde y quién a partir de lo que nosotros estemos dando como indicios. ¿Ok? Pues esto es lo que lo que vemos en esta primera sesión. Les prometo ya en esta semana subir los demás videos de nuestra materia para que podamos continuar. Por favor, me urge que ya vayan identificando qué tema es el que ustedes van a utilizar para esta materia. El tema que ustedes quieran que tenga que ver con criminalística. Señores, señoritas, quedo a sus órdenes. Vamos a seguir continuando. Que tengan un excelente día. Hasta luego, hasta la próxima.